Hola, muy bienvenidos a la segunda sección de este Aula de Salud del Ayuntamiento de Torlavega. El tema de hoy es farmacia, el papel de la farmacia. Y para ello, pues nos acompaña una farmacéutica de Torrelavega. De Torlavega de toda la vida, nació en Torlavega y Torlavega ha sido su sino. Estamos hablando con Rosa Marta García Arce. Rosa Marta estudió farmacia en Santiago, fue premio extraordinario fin de carrera y su primer trabajo fue de investigación en el CSIC. Y después ella se ha dedicado toda la vida a las oficinas de farmacia, aunque durante bastante tiempo coordinó o dirigió, mejor que coordinar, dirigió la farmacia de la Fundación Asilo, y lo hizo, se dedicó a ello exclusivamente. Marta es una mujer experimentada que conoce muy bien el mundo de la farmacia, con todo lo que ello conlleva. Y yo creo que es una persona que puede darnos una visión de lo que es la farmacia. Una visión muy clara de lo que es la farmacia. Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días, Ramón. Contenta de estar aquí y bueno, pues agradeceros el abrirme las puertas. Bueno, tú las tienes abiertas desde hace mucho tiempo porque tengo que decir que en el programa mayormente, cuando hemos hablado durante todo este tiempo de COVID, de aspectos relacionados con la farmacia, Rosa Marta ha estado con nosotros y la verdad es que es muy didáctica, es una mujer muy didáctica que explica muy bien las cosas. Y vamos a empezar ya sin más con ella para que nos hable un poco de cómo se define hoy una oficina de farmacia. ¿Qué es hoy una oficina de farmacia? A ver, la oficina de farmacia, tal y como la definen pues la administración, el colegio de farmacéuticos, el consejo, es un establecimiento sanitario, privado, pero de interés público, cuya misión es principalmente conseguir el acceso de los medicamentos a la población, pero no un acceso sin más, sino que se compromete a ayudar al paciente en el uso correcto para conseguir que el tratamiento sea efectivo, seguro y responsable. Eso es muy importante. Nos comprometemos y nuestro fin es conseguir resultados en salud. Y además de todo eso, pues colaboramos con la Administración, con el Ministerio de Sanidad, con las asociaciones de pacientes, con los laboratorios, en todo lo que se refiere a promoción, prevención y educación en salud. Bueno, digamos que abarca cantidad de cosas. Tu profesión, es decir, los farmacéuticos, ¿estáis suficientemente bien regulados y todas las personas que hay en la oficina de farmacia están bien cualificadas? Sí, cada vez mejor. A ver, el propietario de la farmacia, que se le conoce como titular, sí, obligatoriamente ha de estar en posesión del título de licenciado en farmacia. Después, junto a él pueden trabajar diferentes adjuntos que son también licenciados en farmacia. Y después está la figura muy importante de los técnicos, que tienen sus estudios a nivel de una formación más profesional y que sobre todo
trabajan en el ámbito de todo lo que se refiere al almacén de la farmacia, porque hay una labor muy importante en los pedidos que se reciben diariamente. Normalmente en las farmacias recibimos 2, 3, 4 pedidos al día que hay que gestionar, dar entrada, colocar, y ahí luego ya va toda la parte de la conservación. Eso requiere mucho tiempo que hay que robarle a la presencia al público, a los pacientes. Entonces, bueno, pues el técnico, digamos, que tiene su papel fundamental en la rebotica, en el almacenaje, pero luego siempre está capacitado para el proceso de dispensación, incluso también para la formulación magistral, siempre supervisado por el farmacéutico. Sí, mira, de eso quería yo hablarte. La gente de la calle, la gente como yo, que de esto sabemos muy poco, tenemos hemos cambiado el concepto. Yo recuerdo cuando era un chaval, cuando era un niño, la farmacia hacía todas las farmacias hacían fórmulas magistrales, hacían los famosos sellos, pastillas, supositorios, hacían cantidad de cosas. Sí. Hoy en día eso ya no se hace, generalmente todo está comprado, es como un supermercado, una farmacia. Sigue existiendo, sí, sigue existiendo. Pero poco. Pero no todas las farmacias hacen formulación magistral, y las que lo hacen, pues sobre todo quizá lo que más se desarrolla es en la parte de dermatología. Sí. Yo recuerdo, por la zona donde yo vivía, don Prudencio Diego tenía una botica en Maliaño, que allí se hacía de todo, y tenía unos mancebos que yo recuerdo, alguno amigo mío, pues Julio y esta gente, que se pasaban el día haciendo cosas de esas, pesando con aquellos pesos, tal y cual, ¿no? Con los morteros ahí machacando. Sí. Eso ya no se ve por las farmacias, desgraciadamente. A ver, o afortunadamente, no lo sé. Eso es lo que se ha quedado con el nombre, yo creo, de botica, sí. La antigua botica. Sí. A ver, el desarrollo de la industria química y de los laboratorios ha sido tan fuerte que ya, pues lógicamente es mucho más barato, más asequible, más preciso la compra del medicamento al laboratorio. Entonces, esa parte, pues, al quitar toda esa parte de trabajo manual, la farmacia ahora, en el siglo XXI, está dando un vuelco hacia una labor asistencial, hacia lo que van a ser lo que llamamos los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, que hay muchos servicios que ayudan y colaboran a rebajar los costes en sanidad y a favorecer la salud pública. Ya. Eso que estás diciendo es muy interesante. ¿Puedes desarrollarlo un poco más? Porque fíjate, estamos cambiando. La gente que tenemos unos años del concepto de la farmacia botica, donde se hacían cantidad de medicamentos. Después han venido unos años en que la farmacia era, digamos que, un supermercado donde tú no te servías, pero te servía alguien, pero que todo estaba preparado y tal y cual. Una tienda, sin más. Que el médico prescribe y alguien te lo da y se acabó. La población a veces tiene esa sensación. Pues eso es lo que hay que pero remontar, eso Marta. Nunca ha sido así, nunca ha sido así. Pero quizá ahora se tiende, pues eso, al disponer de un tiempo que antes se dedicaba a la formulación magistral y que ahora no, pues ahora hay que buscar otras vías alternativas en las que los farmacéuticos tienen mucho potencial. Por ejemplo, a ver, los servicios profesionales farmacéuticos
tiene como dos partes. Una parte se basa en lo que es la atención farmacéutica. Y ahí tenemos servicios como, por ejemplo, vamos a ir hablando un poco de ellos. Por ejemplo, tenemos la indicación farmacéutica. La indicación farmacéutica es uno de los servicios más demandados por el paciente. Eso es cuando la persona llega y dice, ¿qué me das para tal síntoma? Mira, me pasa esto, llevo unos días, ¿qué me das? Bueno, ahí el farmacéutico tiene que realizar un buen servicio y tiene que realizar unos pasos que ahora ya están protocolizados. Ya siempre se hizo, eso siempre se hizo desde que nosotros éramos pequeños, pero ahora se hace de una manera más rigurosa y más uniforme para todas las farmacias. Entonces, por ejemplo, esos pasos son, primero, ¿para quién es? ¿Quién es la persona que acude a por un medicamento? No es lo mismo que sea para un niño, que sea para una mujer embarazada, que sea para un anciano. Ahí ya el farmacéutico hace un cribado. Después, ¿qué síntomas tiene? ¿Es realmente un síntoma menor que pueda el farmacéutico abordar o es un síntoma que se da en unas circunstancias en las que necesita una derivación al médico? Ahí el farmacéutico lo que hace es de anclaje y es el primer paso de la asistencia sanitaria. En cuanto detecta alguna cosa de importancia, deriva al médico y le ofrece información al paciente y le explica por qué tiene que ir al médico. Después es importante el tiempo que lleva con esos síntomas, si presenta alguna alergia, qué más medicamentos toma. O sea, son unos cuantos pasos hasta que ya el farmacéutico puede decidir, pues mira, sí, para lo que tienes, yo creo que con esto te arreglas. Y ahí no termina la cosa. Tiene que explicarle perfectamente al paciente cuál es el uso correcto de aquello que le está dando. Tenemos un compromiso, no vendemos un filete ni una pechuga de pollo, vendemos algo que tiene consecuencias en salud. Entonces tenemos un compromiso con ese paciente. No nos podemos ir a la cama tranquilos diciendo, bueno, le di una aspirina. No. Ya, entiendo, sí, perfectamente. Entonces, digamos que de alguna forma, lo que ofrecéis, en principio, cuando una persona llega a la farmacia diciendo, me pasa esto, ¿qué me puedes dar?, es hacer una especie de diagnóstico o un diagnóstico de lo que entendéis que está ocurriendo. De síntomas menores, sí. Y en función de eso... Estamos preparados, hemos estudiado fisiología, patología, anatomía, continuamente estamos formándonos para discernir si se escapa de nuestro alcance. Es que llama mucho la atención que hoy en día los productos farmacéuticos se anuncian como una cosa comercial, se anuncian como en la tele, tal cual. Y entonces dice, bueno, y antes de tomar consulte a su médico farmacéutico. Y les ponen en el mismo nivel. Es decir, el farmacéutico tiene toda la información y la capacidad de decidir si te va el producto o no te le va. Esa equiparación que hacen los anuncios publicitarios de médico farmacéutico es porque todo lo que se anuncia en televisión ninguno es medicamento de receta que necesite una prescripción médica. Son artículos, medicamentos que son para aliviar síntomas menores. Entonces, por eso el farmacéutico tiene la capacidad para indicarlos. Ya, pero fíjate, yo te voy a poner un aprieto. A ver. Hay cosas, ahí hay algo que no encaja. Por ejemplo, para dispensar un antibiótico tiene que estar prescrito por un médico. Sí. Entonces, si un hombre va con un flemón así de grande, que no me hace falta ser farmacéutico, hasta yo podría decir que es, ¿un farmacéutico te le puede dar?
Bueno, a ver, un antibiótico no puede darse sin prescripción médica en la farmacia. No se puede. Es una batalla. No se entiende eso. Es una batalla grande porque muchas veces nosotros mismos nos sentimos mal por lo que dices. Claro. Lo estás viendo claro. Por ejemplo, un orzuelo en un ojo, que es una cosa sencilla. A ver, yo creo que sí que hay ciertas cosas en las que la administración nos debería ampliar un poco las competencias. Pero hoy por hoy es tal la lucha que hay contra las resistencias a los antibióticos que hoy en día no se puede dar un antibiótico sin receta médica. Tenemos la suerte de que hay algunos productos, algunos medicamentos de parafarmacia que no necesitan receta médica, que a veces solucionan un poco estos momentos agudos. Por ejemplo, una de las cosas que más se da de las consultas son las infecciones de orina, sobre todo en las mujeres. Cuando una mujer empieza con síntomas de una infección urinaria, está fastidiada, está muy molesta. Y si no tiene consulta al día siguiente, que requiere que lleve su muestra de orina, a ver, siempre están los servicios de urgencias, que para eso están, para que en ese momento esa mujer pueda acceder al servicio de urgencia y salir con su prescripción. Pero ya hay medicamentos que sirven para aliviar estos síntomas en las primeras horas y que incluso a veces funcionan tan bien que consiguen que no se tenga que llegar a recurrir al antibiótico. Cada vez hay más cosas de estas, que son alternativas al antibiótico. Ya, pero en cualquier caso son alternativas que la medicina moderna ofrece, pero en realidad el sentido de la prescripción no le cambian. Es decir, seguimos estando en el mismo sitio. No, a ver, no sé si te entiendo la pregunta. Lo que cambia es que... Más que una pregunta es una reflexión. Es decir, tal como yo lo entiendo, tú dices, bueno, hoy ya no la farmacia, la parafarmacia tiene productos que en determinadas circunstancias pueden hacer esto. Pero sigo sin poder, aunque lo vea claro como el agua, sigo sin poder dar un antibiótico. Y yo creo que estoy capacitada para determinados casos. Es decir, no lo pongo en tu boca, es una reflexión que yo me hago, ¿no? Bueno, eso... Entonces, la gente de la calle, no entendemos eso, es que hay cosas que no entendemos. Y lo achacamos al corporativismo médico, es decir, al no me quites competencias, porque y yo creo que eso no es bueno para la salud ni para el ciudadano. Bueno, yo creo que eso hay que dejarlo ahí, es un punto a meditar. A mí más rabia que todo eso, lo digo así porque es verdad, me da mucha rabia cuando llega una receta. Todas las recetas tienen que llevar junto a la prescripción la forma farmacéutica, es decir, si es en comprimido, si es en sobre, si es inyectable, lo que sea. Bueno, pues el farmacéutico no tiene ninguna, no se le permite de ninguna manera decidir la forma farmacéutica, cuando somos los expertos en galénica, que es la preparación del medicamento. A mí eso me parece absurdo. O sea, que es más, mira, si tú llegas a la farmacia con una receta de Nantium, por ejemplo, y pone comprimido, yo ya no puedo darte un sobre, aunque tú me expliques que es que eres incapaz de tragar un comprimido, que tienes una dolencia, que yo no puedo hacer ese cambio. Es más, si dispensase sobres, no cobraría esa receta. Entonces, eso sí que me parece ahora mismo absurdo. Absurdo. Sí, vamos, que la ley de sanidad en ese aspecto es manifiestamente mejorable, está claro. Sí, hay cosas, claro que sí. Está claro que sí. Y digo esto porque durante el tiempo de pandemia,
Bueno, durante el tiempo de pandemia hemos visto, en el mundo sanitario hemos visto cosas, ¿no? Sin quitar nada de importancia a la labor de los médicos. Por supuesto. Ni de los hospitales, ni de todo el personal sanitario que ha trabajado. Que esos han con estado la misma importancia en el frente puro. En el frente puro y duro. Hay cuestiones que no están tan claras o que la gente de la calle percibe. Y yo esta pregunta que te hago a ti, o más que preguntas, quiero hacerlo como reflexiones y que compartamos un poco lo que de aquí salga. La gente de la calle se queja de que no ve a su médico, sobre todo la gente mayor. Sí. La gente de mi edad y de mi edad para arriba, pues tiene una relación con su médico. Su médico le ve y ya está. Pues sí, eso le da tranquilidad. Con eso le da tranquilidad. Muchas veces no dice nada y tal. Pero es que ahora no se puede ver a tu médico. No se puede. O sea, todos son trabas para ver a tu médico. El médico, hombre, yo creo que en casos muy graves sí ven. Tal. Esta reflexión se la he trasladado al coordinador del aula de salud, a la directora general del ICAS, que es una médica, o sea, son médicos. Sí. Todo el mundo, sí, bueno, sí, pero en realidad no. Y la gente sigue con lo mismo. Hace unos días estuvimos en el despacho de la gerente del Servicio Cántabro de Salud y se lo dije exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, sí, bien, llamando, porque tal, pero no. La gente va a la farmacia y pregunta en las farmacias, preguntamos, porque en la farmacia es en donde encontramos un profesional al que vemos cara a cara, ahí no ha habido restricciones. Un poco, en este momento, en esta situación actual de la pandemia, ¿cuál ha sido el papel de la farmacia? ¿Y cómo percibes tú como profesional cómo la gente llega a vosotros? A ver, yo creo que en general sí que es verdad que el paciente, yo creo que no ha tenido miedo a ir a la farmacia, no. y sí tiene miedo a ir al médico. Aparte de que no se lo pongan muy fácil. No, se lo ponen muy difícil. Vale. ¿Qué hemos hecho nosotros? A ver, se han hecho cantidad de cosas. Lo primero fue adaptarnos a las medidas de seguridad, poner las distancias, los geles hidroalcohólicos, las mamparas. Bueno, en eso tampoco nos diferenciamos tanto de un centro de salud. Toda la gente que va a la farmacia no está enferma, o digamos que no es, bueno, sí corres el riesgo de encontrarte con un COVID al lado. Casi como entrar en un bar. Claro que sí, efectivamente. Entonces, riesgos sí que hay. Muchos, porque fíjate todos los farmacéuticos que han caído. Pues sí. Toda la gente de farmacia, farmacéuticos, muchos. Auxiliares, todo el mundo. Entonces, pues bueno, ¿por qué esa accesibilidad? Pues quizá porque siempre es el primer punto de referencia es la entrada al sistema sanitario. Es primero por las distancias. En España tenemos dentro de Europa una de las redes más cercanas, grandes y accesibles de toda Europa. O sea, tenemos por número de habitantes muchas más farmacias para un cupo de habitantes que en otros países de Europa. Entonces, todo el mundo tiene más o menos a una o dos calles una farmacia. Y en los pueblos, en la zona rural, pues no tanto, pero hay mucha farmacia rural. Aquí en Cantabria, lo mismo por la zona del Valle de Soba que por Liébana, que cualquier zona tiene su farmacéutico. Y sí que el farmacéutico ha servido en este tiempo primero para descongestionar en los centros de salud, porque hemos resuelto
sobre todo dudas en cuanto a las mascarillas, dudas respecto a qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué síntomas tengo que cuidar, todas esas cosas. Y luego ya se han llevado a cabo acciones más concretas y precisas. Por ejemplo, fue un avance al principio que fue muy rápido. Cuando el paciente va a la farmacia, antes llevaba para su receta electrónica, llevaba la tarjeta sanitaria y el papel que llevaba un número de orden. Bueno, pues ese número de orden, eso ha sido colaboración de todos, del Servicio Cántabro de Salud, de los médicos y de los farmacéuticos. Todo ha sido un engranaje y se quitó ese número de orden. Ahora ya no hace falta, el papel que te dan de receta electrónica es para información del paciente, pero no se necesita en la farmacia. Con la tarjeta sanitaria, que muchas veces decimos, por si se te olvida, tengo una foto en el móvil y ya me enseñas la foto, que yo solo necesito el número de identificación y ya tenemos acceso a toda su receta electrónica. O sea que eso fue muy importante. Luego, otra cosa que se hizo en engranaje, médicos, farmacéuticos, Consejería de Sanidad y Servicio Cántabro de Salud, fue conseguir que la medicación hospitalaria llegara a pacientes ambulatorios, pacientes que no tienen que ir al hospital a buscar su medicación. Se les ha llevado a través de los almacenes de distribución y a la farmacia. Entonces eso ha sido muy importante. Sí, bueno, indudablemente, esto es una guerra, y en el mundo tecnológico e industrial, las guerras, aunque paradójicamente resulte lo contrario, son elementos de progreso, porque te hacen avanzar muy rápido cantidad de cosas, ¿no? Las grandes revoluciones industriales del siglo XX fueron en general consecuencia de guerras, es decir, las guerras... Sí, las crisis aguzan el sentido. Lo mismo ahora, es decir, ¿quién iba a decir que se iba a conseguir en un tiempo de menos de un año una vacuna contra esta pandemia? Y que se iban a hacer las pruebas y que parece que es exitoso, ¿no? Yo, antes de pasar a otro tema, me gustaría apoyarte un poco en lo que dices, ese miedo, esa reflexión que has dejado ahí del paciente a ir al médico. No, es que no hemos terminado con eso. Eso, me gustaría reforzar alguna cosa. Por ejemplo, es muy importante que el paciente no se conforme, que pida y busque y sea... que pida sobre su tratamiento. Por ejemplo, se me caduca la receta electrónica, llamo por teléfono, pum, y me la vuelven a activar. No, el renovar la receta electrónica es una cosa muy importante. Hay gente que dice, ¿por qué no me la dejan activa durante 2 y 3 años? No, porque los tratamientos están para revisarse. Y si yo he estado un año con un medicamento, con 2, con 5, no me puedo conformar en que al año siguiente siga teniendo esos mismos medicamentos. Es posible que los necesite y que se continúe, pero hay que hacer una valoración y eso es muy importante. Eso es una cosa. Y luego, otra cosa, la consulta telefónica vale para muchas cosas. Para simplemente hablando con el médico se soluciona mucho, pero que el paciente no se conforme cuando presenta una dolencia que él entiende que por teléfono el médico no puede diagnosticar y que acuda al centro de salud, que los centros de salud también mantienen todas las medidas sanitarias y que hay que ir. Yo, personalmente llevo ahora un mes que me ha tocado también médico para mí y voy porque es que es importantísimo y no dejar olvidadas revisiones, pues por ejemplo de ginecología tan importantes, mamografías, porque es que aparte del COVID hay muchas enfermedades que hay que estar atentos. Eso es. Sí,
realmente, fíjense lo que se está diciendo Marta, al médico hay que ir. Eso refuerza la tesis de que al médico hay que ir, no hay que conformarse y no hay que ser rutinarios, porque conocemos gente, sobre todo en la gente mayor, que es muy aficionada a tomar cosas. Lo que hacen en general es sumar, incluso los médicos a veces tienen dificultades para quitar determinados medicamentos que en realidad no están haciendo nada, incluso están perjudicando, pero que psicosomáticamente la persona en cuestión pues está diciendo, no, es que si me lo quitan estoy mal, no sé qué, un poco que no nos centremos en eso, que cuando tengamos alguna duda sobre la efectividad de un medicamento, hablemos con el farmacéutico y después se lo digamos al médico para que si hay que revisar los tratamientos se haga. Eso en tiempo de pandemia y en cualquier tiempo, eso es así exactamente, pero mucho más en este tiempo, que el médico no te ve y que el que te puede decir algo y realmente constatamos que es así, es la farmacia, es el farmacéutico. Nosotros yo creo que jugamos una labor muy importante, por ejemplo, en las personas mayores. Sí. Las personas mayores a veces hablan con su médico por teléfono, otras veces pues tienen que ir. Pero muchas veces una visita con el médico al final son 10 minutos, un cuarto de hora, se sale con mucha información, una información que es complicada para el paciente, porque el paciente no tiene por qué tener conocimientos en salud. Entonces es una información complicada que a veces cuando ya llega a la farmacia por el medicamento ya lleva confusa. Eso se ve muchas veces y ahí está una labor muy importante en las farmacias. Es que seguramente, hablando del futuro de la farmacia, vamos a hablar un poco del futuro de la farmacia, a lo que se va es a lo que enunciabas en el principio, a una dispensación de medicamentos más personalizada, en la persona que te atiende te hable un poco del medicamento, de los riesgos, de por qué sí, por qué no, de que cuando ve que llevas mucho tiempo tomándolo te diga, pues vete al médico, esto ya no te hace, un poco todo eso. Yo creo, ¿no se va eso, Marta? ¿O se debería de ir? Desde luego, desde luego. El paciente tiene que ver al farmacéutico como un profesional sanitario que tiene muchos conocimientos que el paciente puede aprovechar y puede hacer todas las consultas que quiera. Yo también veo que cuando nosotros, desde el otro lado del mostrador, preguntamos al paciente, porque no preguntamos con interés de saber, sino de ayudar, normalmente las preguntas suelen ser bien recibidas por el paciente. Cuando preguntas, ¿es para usted? Pues, a ver, por una parte podrían decir, ¿y a ti qué te importa? Pero es que es muy importante esa pregunta. Ahí se juega mucha... Sí, explicabas antes que no es lo mismo un niño que un mayor, que un... Lógicamente. Que una embarazada, que... Claro, pero ¿no crees que habría que hacer ahí una labor pedagógica? Tendríamos que hacer desde los medios, a través de las redes sociales, a través de los propios colegios profesionales, una labor formativa, primero informativa y después formativa, en cuanto a que la sociedad perciba que el farmacéutico es un profesional con capacidad de ayudar, no solamente de... Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué papel estáis haciendo los farmacéuticos en eso? Pues mira, hemos hablado, por ejemplo, de la indicación farmacéutica antes, Sí. que me da para. Luego, el servicio esencial es la dispensación, pero la dispensación tiene que ser una dispensación activa. Es decir, yo no abro la receta electrónica y veo Adiro, Micostatin, Valsartán y lo entrego. No. Yo cuando cojo una receta electrónica y estoy buscando en las cajoneras los medicamentos, voy pensando en el conjunto de esa medicación. ¿Por qué esa medicación
es consecuente, tiene sentido un medicamento con otro, y luego, por supuesto, el estudio de las interacciones, de los posibles problemas relacionados con los medicamentos. Por ejemplo, se dan casos, a mí hay uno que me gustó mucho cuando me di cuenta. Hay un medicamento, un inhibidor de la bomba de protones para disminuir el ácido del estómago, que su forma farmacéutica impide machacarlo, porque si se machaca ese comprimido, destruimos su mecanismo de acción. Entonces, por ejemplo, hay mayores que necesitan machacar sus comprimidos porque tienen dificultad para tragarlos. Pues hay que estar atentos a ese caso. No todos los medicamentos se pueden machacar. Hay que decirlo Hay que hablarlo. Por eso es tan importante que el farmacéutico conozca a quién van dirigidos y que haya una empatía entre el paciente o el cuidador que va a la farmacia. Ahora que hay tanta gente mayor, el cuidador tiene una función también muy importante de comunicación. Pues tengo este problema para darle la medicación, o los horarios, las pautas, todo eso es muy importante. El cuidador ahora es... Entiendo, estás redundando en lo que decíamos antes, en que hay que informar y formar. Informar y formar, sí, claro. Y que el paciente demande en la farmacia información, toda la que quiera, si es para eso estamos, y refuerza nuestra profesión y nos sentimos profesionalmente bien y satisfechos cuando claro. Nos vemos con capacidad de tender la mano. Claro, te voy a poner un ejemplo que pueda servir. Yo creo que a lo que estáis tendiendo los farmacéuticos y lo que la sociedad va a demandar de futuro es: yo voy a buscar unas aspirinas y hoy en día igual me da que las vendan en la farmacia, se podían vender en el estanco o en el kiosco donde voy a comprar el periódico. Porque yo llego a la farmacia, pido una caja de aspirinas, me la envuelven, me la dan y se acabó. Bueno, tenemos que llegar al punto de que vaya a la farmacia y alguien que sepa de esto, de que claro, es que la diferencia es que si tú compraras las aspirinas en un estanco, el propietario del estanco no es especialista en el medicamento, claro. No conoce el alcance de una aspirina, no sabe para quién está indicada y para quién no conoce los medicamentos que esa persona, además de la aspirina, toma. Todo eso es fundamental. Claro, por eso es muy importante lo que has dicho, porque actualmente, tal como están montadas las cosas, igualdad, porque en general, nadie te dice nada, te la dan y se acabó. El contacto es llegar con la receta electrónica y dice: usted le toca esto, tal. Te lo dan y se acabó. Hombre, a ver, a lo que hay que tender, a lo que tú dices, evolucionar en ese sentido. Por supuesto, yo creo que, a ver, que todos los farmacéuticos lo cuidamos, pero bueno, pues a veces cuando... La realidad nos dice que no. Hay veces que en las farmacias, sobre todo en la farmacia más pequeña y más rural, todo eso se potencia, porque ya hay una cierta familiaridad con el paciente, claro, y todo eso es un plus. Claro. Ojalá que podamos llegar a esa farmacia, a esas superfarmacias, megafarmacias con... Hombre, lo ideal es que igual que te gusta que el médico te conozca, que el farmacéutico también te conozca. Justamente. Es que estamos hablando de una sanidad en la que tu médico era tu médico y era el que te veía toda la vida. Yo tuve un médico desde que era un niño hasta que me fui de casa de mis padres. Y era mi médico, para mí era Dios todopoderoso. Y en la botica, pues lo mismo. Íbamos a la misma botica, que era la que teníamos cercana. Bueno, había dos. Y había dos
boticarios de toda la vida. Y ya está, y lo que te decía, y la gente que había, los mancebos que había en la farmacia, eran gente que sabía, que tenía mucha experiencia, que... Sí. Realmente, claro, también la gente tenía menos caudal de información que la que se tiene ahora. Se tenía menos prisa y se hablaba más. Pero se hablaba. Y se conocía a la gente, y sí. Era otra cosa. Yo creo que, un poco, volviendo otra vez al inicio de esta conversación, yo creo que la farmacia, y esta crisis nos lo ha puesto ahí delante, que es el primer acceso al sistema sanitario, el más cercano, pero la farmacia también los farmacéuticos también tenéis que hacer una labor. Sí, decirnos todos los días. Y hablar un poco con la gente. Para lo que estamos. No despachar, hablar un poco con la gente y tal. O sea, por supuesto, es un poco eso. Por supuesto. Porque estás diciendo, lo ideal es que el farmacéutico está pensando en lo que te va a dar y tal, que te haga alguna pregunta por si hay que hacer cambios, que te dé algún consejo como lo que decías ahora. Es que este medicamento, oiga, como usted le muerda, pues le hemos fastidiado, se pierde el mecanismo de acción luego, de él. Igual, vamos, no sé el tiempo que tenemos, pero luego hay la parte de salud pública de la que no hemos hablado, que también es muy importante. De esa vamos a hablar ahora. ¿Cuál es precisamente la interacción que tiene la oficina de farmacia, por lo que ve, con las autoridades sanitarias? Bueno, pues, a ver, hemos dicho que es una función más del farmacéutico, todo lo concerniente en promover y prevenir la enfermedad, o sea, promocionar la salud y educar en salud, lo que estamos diciendo. Entonces ahí hay como cantidad de proyectos, campañas, bueno, es una locura la de... Para nosotros en el día a día llegan cantidad de proyectos que dices, ay, me gustaría hacerlo, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer... Y es que luego es imposible porque hay tanto que si haces uno bien, pues date por contento. Por ejemplo, entre esas campañas hay como 3 categorías. Unas están encaminadas sobre todo a fomentar hábitos de vida saludables. Y así ha surgido ya otro servicio profesional farmacéutico nuevo, que es el servicio en cesación tabáquica, para disminuir el consumo del tabaco. El farmacéutico ya dispone de un programa de capacitación, es decir, hace un curso para formarse y poder ayudar a la gente a dejar de fumar pues con más facilidad y con una supervisión, que parece que si una cosa cuesta, si se hace acompañada cuesta menos. Claro, claro que sí. Pues ya hay eso, programas de capacitación para la cesación tabáquica. O, por ejemplo, actividades que se han hecho en los colegios aquí en Cantabria, los desayunos saludables, que han ido farmacéuticos a enseñar a los niños a desayunar de una manera adecuada para que rindan en el colegio y saquen un buen partido de la jornada escolar. Pues hay campañas, bueno, la protección del sol es importantísima. En todas las farmacias hay una zona, sobre todo ahora que nos acercamos al verano, dedicada a los fotoprotectores solares. Pero además hay que enseñar, no todos los fotoprotectores son iguales. Hay distintos factores de protección, hay distintos tipos de piel. Pues todo eso hay que hablar, hay que charlar y hay que decir, mira, a ti te va por esto y por esto y por esto. O tú ya tienes una edad, mira que ya tienes daño acumulado del sol de muchos años, tu protección tiene que ser mucho más contundente, mucho más específica. Pues eso es muy importante. Luego, por ejemplo, pues otros proyectos y campañas van dirigidas a mejorar el uso de los antibióticos, o sea, de los medicamentos en general, entre ellas, pues los antibióticos. Luego tenemos otras que van encaminadas pues a ayudar a conocer patologías como el cáncer.
el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, el Parkinson, el SIDA, pues en todo eso son proyectos de salud pública que el farmacéutico realiza. Siempre en las farmacias hay pósters, muchas veces se reparten folletos, pues son esas formaciones en las que nos implicamos. Lo que está claro es que la farmacia, yo no sé si va, pero sí debe de ir a estar más cerca del paciente, sobre todo en la materia de asesorar en cómo llevar los tratamientos, en los efectos que los tratamientos pueden dar, y en conocer cuáles son las limitaciones que una persona puede tener en cuanto a automedicarse y en cuanto a el uso que hace de los medicamentos. Por eso yo te decía antes, y tú corroborabas, que hoy en día vas a comprar unas aspirinas y igual te da que vayas a la farmacia que vayas al estanco, cuando en realidad no tenía que ser así. No, y a eso tiene que ir la farmacia. De ninguna manera. Y a eso tiene que ir la farmacia. Parece lógico pensar que hay productos que se venden en parafarmacia, que tú decías que pueden tener unos efectos buenos, que no es parafarmacia, que es farmacia pura, que es el farmacéutico el que te está diciendo. A ver, es que el producto puede ser de parafarmacia, pero el farmacéutico o el técnico de farmacia es el que va a poner el plus de informarte de lo que estás tomando. Justamente eso es. Por ejemplo, hablabas ahora del mundo del sol, pues claro que sí, o del de la cosmética. También. Que las mujeres os empecéis a dar cosas y hay muchos problemas de piel, claro, la rosácea, la psoriasis, claro. cantidad. Claro. Y entonces, pues no es que vayas ahí y que te den un bote, porque no, es que te digan algo más del bote. Eso es. Y yo creo que la gente que está cualificada es la que tiene que hacer eso. Por eso vamos o la farmacia debería de ir a eso, y yo creo que esta pandemia ha servido para reforzar en mucha población que la farmacia puede añadir mucho valor al sistema público de salud, como ayuda, como punto de consulta, como lugar de referencia, como algo más que donde te dan el medicamento, porque con el medicamento te dan la información que te puede ayudar a que ese medicamento sea realmente eficaz. El médico te puede prescribir una determinada cosa, pero si la tomas mal o a destiempo o tal, pues mal. Aparte de... tú contaste aquí una anécdota en uno de los programas que hicimos de Mayormente, que a mí se me quedó muy grabado. Te lo voy a recordar. Una señora fue a la farmacia porque tenía un problema de piel. Ah, sí. Un problema de piel. Y ella había explicado a su médico, a su manera, lógicamente, a su manera, lo que tenía, hasta donde... y el médico prescribió con eso. Llegó a la farmacia, te cayó la receta en las manos, y tú, viendo a la paciente, porque tú la tenías delante, dijiste, esto no puede ser. Pues eso. Esa es una estupenda labor de un farmacéutico. Y además me sirve para decir que hay cosas que los médicos, si no ven, no lo ven. Hombre, y eso el diagnóstico clínico es muy importante. Y que el diagnóstico que tú hacías clínico, por los conocimientos médicos que tienes, de medicina, de fisiología, de todos estos temas, son lo suficientemente importantes como para discernir si eso está bien o está mal. A eso va la farmacia, creo yo.
Pues sí, entre otras cosas. Bueno, Marta, Bueno, que el tiempo se nos agota, estaríamos hablando de esto. hemos hablado mucho. Pues yo creo que para la Árbol de Salud ya nos hemos ido de tiempo, pero es muy importante que digas hacia dónde va dentro del sistema público de salud, hacia dónde va o hacia dónde debería de ir la farmacia actual. Pues bueno, un poco ya se ha dicho que Sí. va encaminada a hacer un servicio asistencial, a que el paciente sea el centro de atención fundamental, no el medicamento, sino el paciente, porque un mismo medicamento es distinto en un paciente que en otro. El mismo medicamento no va a ser igual en una persona, por eso la persona, el paciente es el centro y el paciente necesita de la coordinación de médicos, enfermeras y farmacéuticos, que haya una buena comunicación. Por ejemplo, hay veces que a una persona mayor le facilita mucho que sea el farmacéutico el que hable directamente con el médico y que no sea él mismo quien tenga que explicar determinadas cosas al médico, porque la capacidad de comprensión y el lenguaje es más afín entre el médico y el farmacéutico que entre el paciente y el médico. Entonces, muchas veces somos ese eslabón intermedio que ayuda a conseguir mejores resultados en salud. Y luego se ha visto que todos estos servicios que ahora se proponen desde la organización farmacéutica, pues ya hay estudios nacionales y también internacionales donde se ve que esa labor asistencial del farmacéutico le recorta gastos al sistema sanitario. Esos servicios funcionan. Por ejemplo, se dice que de los ingresos hospitalarios que se producen a través de las urgencias, que son de las consultas a urgencias, un 30% son debidas a problemas relacionados con los medicamentos. Y de esas consultas que luego derivan en ingresos hospitalarios, el 70% se podrían prevenir. Se podrían prevenir, pues eso, con un buen trabajo y una buena comunicación entre todos los profesionales que giran en torno a un paciente. La verdad es que me dejas... me sorprende oír decir esto, porque realmente es un lenguaje al que no estamos acostumbrados. Es decir, nunca se ha hablado tanto de la interacción que tiene que haber entre los diferentes estamentos que funcionan dentro del sistema público de salud. Y sí que nos estamos dando cuenta que en esta circunstancia es importante. En un mundo que estamos viviendo, pues, en un mundo complicado por la pandemia, difícil, lleno de contradicciones. Contradicciones tan flagrantes como, primero, la mascarilla no valía para nada, daba igual. Usarla que no. Ahora la tenemos que llevar a ponernos en la playa. Yo creo que es época de que nos pongamos las pilas y que empecemos todos a trabajar. Pues Marta, sí, hay que ir a trabajar esta tarde. ¿Y las vacunas qué? Bueno, pues las vacunas, según todos los expertos, son la salida a la pandemia. Que algunas nos han metido un poco miedo en el cuerpo, pues bueno, hasta ahora los casos graves que parece que se relacionan son muy pocos en relación con la cantidad de gente vacunada y bueno, tampoco, o sea, se sabe que han coincidido en el tiempo. Ahora hay que demostrar que
que fuese la vacuna la causante o la desencadenante. O la desencadenante de esos procesos. Los laboratorios siguen investigando, hay muchos más proyectos de vacunas, ha sido un logro muy grande el haber podido conseguir en un año que ya haya 3 vacunas que se están administrando y que hay muchísimos más proyectos, debe haber como 90 o 100 proyectos más de vacunas. Y que no olvidemos una cosa, que este virus, como todos los virus, muta y la vacuna se irá adaptando y saldrán nuevas vacunas que se irán adaptando a las nuevas mutaciones. No tenemos que olvidar que la vacuna que nos ponemos de la gripe todos los años es diferente y esto no va a ser distinto. Esto dentro de unos años será, en mi humilde entender, una gripe más y irá cambiando la vacuna y nos iremos haciendo más fuertes. Bueno, que Dios te diga, que la vacuna sea capaz de ir evolucionando y venciendo a este bicho endemoniado que nos ha puesto a la vida patas arriba, sobre todo a los mayores, y la gente con discapacidades y la gente que menos pueda. Yo creo que queda muy poco por decir. Yo creo que la última palabra, Marta, tiene que ser tuya, para que te dirijas a la ciudadanía de tu ciudad, de Torrelavega, porque esto es el aula de salud de Torrelavega, y que alguien de Torrelavega de siempre. Por cierto, Marta tenía un abuelo que fue un referente en esta ciudad y era un hombre muy respetado. Yo recuerdo hablar de él en la Escuela de Peritos en Santander como un hombre que fue un innovador y un purista en el mundo de la metalurgia. Trajo cosas importantes. Cuando esta ciudad era el punto de referencia de la metalurgia de Cantabria, este hombre, su abuelo Castro Arce, era un hombre que era muy respetado en esto. Bueno, pues desde esa perspectiva de un hombre muy respetado, a una nieta muy respetada que ha sido una farmacéutica brillante, que nos puede decir algo que nos lleve con unas expectativas de futuro razonables y esperanzadores. Pues sí, yo creo que claro que hay esperanza, por supuesto. Yo, respecto al virus, mi idea es, al menos es esa y estoy convencida de ello, que las vacunas nos van a hacer resistentes al coronavirus, que habrá muchas y irán variando en el tiempo. Y bueno, pues respecto a las farmacias, que pues agradecer a todos los pacientes que confían en nosotros, que se fían de nuestros consejos y que nos dan su apoyo y que son la razón de nuestro trabajo. Así que muchas gracias para todos. ¿Y tendrías algo más que decir a la ciudadanía con respecto a la situación actual? Sí. Quiero decir que, a todos nos gusta divertirnos, salir con los amigos, ir a restaurantes, cantidad de actividades, pero hay que mantener la prudencia porque la persona que realmente ha estado enferma y los familiares saben lo que puede llegar a ser esta enfermedad. Entonces, mucha prudencia, mantengamos la calma y llevemos una vida sencilla, que es lo que nos toca ahora. Una vida sencilla, un poco más recogida de lo normal, no nos va a venir nada mal. Pues eso es todo en el aula de salud dedicada a la farmacia.
Dice Marta, sean prudentes, esperen, llegará el momento en que esto pasará. Entre tanto, sigamos las normas y veamos al farmacéutico como un eslabón importante dentro de la cadena de salud. Alguien que está para ayudarnos a comprender lo que necesitamos. Gracias.